colectivo importante de mujeres con el que seguramente muchas de nosotras interactuamos de forma habitual, que no se siente identificadas con lo que supone en la actualidad considerarse feminista, sin la etiqueta posterior, feminista a secas, porque parece que este concepto ha sido absorbido por unos intereses. Entonces, sobre esto es de lo que vamos a hablar hoy, instrumentalización del feminismo. Tenemos a Marta, tenemos a Soraya y yo misma, Nerea, del colectivo Disidencia Incontrolada. Entonces, lo primero que habría que hacer quizás es definir qué es el feminismo. Que yo realmente no lo sé definir, o sea, me parece que es un movimiento que predica la igualdad entre hombres y mujeres. La base es esta, las mismas condiciones, los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Claro. Obviamente, lo que pasa que luego pues se ha ido un poco manipulando ese discurso de igualdad, ¿no? Pues con todo lo que está pasando últimamente. Claro, ¿qué ha pasado, ¿no? en este movimiento para que muchas mujeres ya no se sientan identificadas con lo que tendría que ser este concepto, ¿no? Nos vamos al origen. Yo, por ejemplo, pienso siempre Mary Wollstonecraft, que fue la que escribió Vindicación de los Derechos del Hombre, y 2 años después, si no me falla la memoria, escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿Por qué hizo esto? Esta es la considerada la primera ola del feminismo, ¿no? ¿Por qué hizo esto esta mujer? A mi juicio, porque ella entendió, para poder luchar en aquellos años, en aquella Inglaterra donde habían niños que por su deformidad tú podías adivinar de dónde trabajaban habitualmente, y las condiciones en la ciudad era vivir hacinado y las mujeres ya, pues ni te cuento, ¿no? Entonces ella vio la necesidad de definir las necesidades del hombre y definir las necesidades de mujer, porque no son las mismas, no eran las mismas en aquella época y no son las mismas ahora, porque la base de la opresión es la sexualidad, la capacidad reproductiva, ¿vale? Ahora lo podemos ir desarrollando si queréis, pero ella se dio cuenta de que para poder saber cómo arreglar los problemas y luchar contra la opresión, teníamos primero que identificar cómo se oprime a una mujer y cómo se oprime a un hombre. Divido para especializar y estudiar a fondo y específicamente cada grupo, no para dividir, que es como se considera el feminismo. Y por hoy muchos hombres consideran que el feminismo divide al hombre y a la mujer y divide la sociedad, y yo no lo veo así, yo lo veo más bien pues eso, como una especialización para entender y estudiar las opresiones. Yo creo que el problema que hay hoy en día es que también se ha confundido, hay una amalgama con el tema de igualdad entre hombre y mujer cuando es inexistente, o sea, de un punto de vista biológico somos totalmente diferentes y eso hay que empezar a entenderlo. No se puede hablar de igualdad cuando lo que realmente deberíamos estar buscando es una equidad, claro, ¿no? Con lo que decías tú, las unas oportunidades, pero no desde la base de la igualdad, porque ya de por sí hombre y mujer son distintos, claro. Y eso, o sea, no se puede tratar. Claro. Pero y a veces hay problema en eso porque la gente no quiere ver que sí que hay diferencias como en todo, de hecho todos los seres humanos son diferentes y hay que empezar a aceptar esas diferencias y paliarlas pues con otro tipo de prerrogativas. Pero ahora hay una parte del feminismo radical que habla solamente de igualdad cuando no es realmente la palabra exacta. Pero no estaría de acuerdo con que es el feminismo radical el que crea esa división. De hecho, el feminismo radical ve como raíz de la opresión la condición biológica de las mujeres, así como su capacidad reproductiva, y sostiene que el género es el mecanismo de opresión por lo que lucha por abolirlo, y lo considera un constructo social y por tanto prescindible. Esa sería la diferencia, o sea, ese sería el feminismo radical, mientras que el feminismo liberal está enfocado a la persona y no al colectivo, y no cuestiona los actos privados. Es bastante superficial, a mi modo de ver. Acepta la idea de la prostitución como algo voluntario y como un trabajo, algo que desde otros enfoques es una aberración. Acepta esa diferencia de la que tú estás hablando, porque sabe que el hombre no se puede preñar y sabe que la mujer no puede violar, puede acosar y puede abusar. Sí, desde luego, no vamos a decir que aquí las mujeres son santas, pero no puede violar en el sentido de que tú no puedes forzar a un hombre a tener una erección. Entonces, el feminismo radical, desde mi punto de vista, es el único que está diciendo, señores, que no estamos teniendo en cuenta las diferencias, y las diferencias son el motivo de nuestra opresión, y eso es por lo que tenemos que luchar. Mucho feminismo liberal habla de la mujer y de llegar a puestos de poder y de tal, pero luego cuando habla de las madres, cómo ha seguido los mandatos, ¿no? del patriarcado, y dices, bueno, es que mujeres somos todas, y si el feminismo está para todas las mujeres, son todas las mujeres, la que trabaja, la que no, la que tiene hijos, la que no. No todos los feminismos están siendo instrumentalizados, que hay una parte del feminismo que está siendo instrumentalizado y otra parte del feminismo que quizás es el que apunta con el dedo. Pero esto
y toca la llaga. No está llegando a toda la masa social. Cuando se nombra el feminismo, se nombra el feminismo en general. Claro. Entonces hay la visión que los medios están mostrando, que están utilizando estas brechas, ¿no?, que comentabas, Soraya, ¿no?, de precisamente de crear esta división, de que sea un movimiento que sea intolerante con las diferencias, ¿no?, que pretenda una igualdad que niega la biología humana, Totalmente. bueno, hace todo esto, ¿no? Y claro, cuando se habla de feminismo, ¿no?, se habla justamente de esto. Y es, bueno, desde mi punto de vista, es lo que precisamente muchas mujeres y muchos hombres les llega, este mensaje como medios de comunicación, y lo que en realidad se ha politizado, lo que utilizan los partidos políticos, es lo que está llegando a la gran mayoría social, y entonces hace que muchas mujeres no nos sintamos representadas por eso, ¿no? Porque ¿dónde está quedando el feminismo radical, el feminismo para mí más genuino o más real? ¿Sabes? Está quedando en un segundo plano, ¿no? No llega a los medios masivos, no llega. Claro. Claro. Vamos, de hecho, bueno, vosotras sabréis que el Partido Feminista de España ha sido expulsado de... Izquierda Unida, era la Unida. Bueno, o Izquierda Unida. No sé si nos vamos un poco, pero creo que una de las diferencias ahora abismales, ¿no?, que creo que diferencian el feminismo radical del feminismo más politizado, más neoliberal, es el tema de la ley trans. Fue el motivo de la expulsión, era justamente, lo estaba diciendo por eso, el motivo de la expulsión del Partido Feminista de España, el motivo es por las diferencias entre las distintas facciones. Pero no solamente ha sido expulsado, que ya es grave, sino que la presidenta del Partido Feminista está siendo investigada porque ha sido imputada por delito de odio, que eso sí que es extremadamente grave. Si ahora defender a la infancia es delito de odio, apaga y vámonos. Bueno, defender a la infancia y a las mujeres y al sentido común, desde mi punto de vista. Pero la están investigando por lo de los niños. Claro, exactamente, para que la gente entienda un poco la diferencia que hay, o porque un feminismo está defendiendo la ley trans y porque el feminismo más genuino o más radical no está defendiendo la ley trans. ¿Qué motivos exponen unas y qué motivos exponen otras para que la gente se ponga en situación? Bueno, yo creo que primero es falta de información por parte de la gente que apela únicamente a los sentimientos. Al margen de que yo pueda estar más o menos de acuerdo con lo que es el fenómeno de la transexualidad, que al fin y al cabo yo como no transexual tampoco tengo un derecho a definirlo porque no lo vivo, pero sí que desde fuera puedo definir lo que traspasa o no los límites de los derechos humanos, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con que tú te cortes los dedos de la mano, estoy poniendo un ejemplo muy extremo, ¿vale?, para que se entienda, pero no voy a estar de acuerdo con que se los cortes a un niño de 4 años que no puede decidir. Esto parece una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es justo lo que está pasando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se apela a la situación de que si tú sientes algo, ya tienes derecho, ojo, no capacidad de deseo, sino derecho a conseguir ser lo que tú sientes que eres. Pero ya te digo, sin entrar demasiado en si eso es una falacia lógica o no, es que apunta a los niños directamente, porque se está diciendo que un niño puede tomar bloqueadores de pubertad, con lo que eso supone para su salud, y más a esas edades, sin consentimiento de los padres y sin tratamiento psicológico previo. Pero es que además hay pruebas que han corroborado que el 85% de los niños que se declaran trans, una vez que llegan a la pubertad, dejan de tener esa sensación. Se arrepienten, muchos se arrepienten porque la manipulación es terrible. Sí, porque han confundido a lo mejor algo pasajero en algo se va a quedar en sus vidas. Y entonces las feministas radicales del Partido de España, estoy hablando del partido político, ni siquiera estaban diciendo eso se debe de modificar para los adultos también. Simplemente lo que están diciendo, que me parece muy light, yo lo endurecería más, es que se tiene que esperar a una edad para que y además tiene que haber un equipo de expertos detrás, aunque yo lo pondría entre comillas, que ya sabemos lo que pasa con los expertos y los especialistas, pero es que ahora mismo cualquier persona cualquier niño de 13 años que desee ser
ser hombre, igual que desea ponerse un piercing, ¿vale? O sea, que no hace falta que haya una disforia de género, porque una disforia de género requerirá de ciertos tratamientos con los que estemos o no de acuerdo. Pero si tú ya has sido visto por un equipo de psicólogos y tienes una edad, yo recomiendo muchísimo a una chica que hay en YouTube que se llama Blair White, que es una mujer transexual y que afirma ser conocedora de que ella es un hombre biológico, ser conocedora de que nunca va a tener la regla, nunca va a poder embarazarse, y tomó la decisión con 22 o 23 años después de una persona adulta correcto, que ya sabe lo que quiere. Correcto. Es que correcto. es incoherente porque hoy por hoy un niño de 13 años no puede conducir, no puede comprar alcohol, no puede fumar, no puede votar y sin embargo sí que puede empezar a tomar un tratamiento que incluso le va a mutilar y le puede causar daños irreversibles a largo plazo. O sea, es totalmente absurdo. Entonces, hay que ver también qué intereses hay detrás de todo esto, porque sabemos que todo tiene un interés oculto. Sobre esto que comentabas, Nerea, se entiende que una ley que está a favor de que un niño pueda escoger, en realidad es una ley que defiende que ser hombre o mujer es en realidad un constructo social más que un hecho biológico, ¿no? Claro. Entonces, una ley que defiende esto está potenciando el género, que precisamente es lo que el feminismo radical quiere abolir. Correcto, porque nadie dice... Estos dos movimientos son en parte incompatibles, ¿no? Porque por un lado, si el feminismo lo que pretende es abolir el género y la ley trans, o sea, para yo poder operarme tengo que creer. Claro, es que, es que ellos no tengo ninguna necesidad de... Lo que tratan de explicar es que si yo me pongo una falda y me pinto las uñas, eso debe ser porque soy mujer. Claro, ¿vale? Y no tiene por qué. Sé que suena ridículo y sé que suena simple como lo estoy diciendo, pero es que cuando tú hablas con ellos, es que es esa la base de toda su teoría. Sí, cuando tú eres mujer porque naces con unas características biológicas y luego efectivamente, claro que hay un constructo alrededor de esa persona mujer o de esa persona hombre. Pero eso ha ido variando mucho a lo largo de las culturas y de los países y de las costumbres, y eso, como constructo social, se ha ido deformando y construyendo y deformando y construyendo, pero lo que no ha variado nunca es que tú, para ser mujer, tienes una vagina, unos ovarios, unos pechos, una voz. Aquí hay dos subgrupos dentro de este fenómeno trans, ¿vale? Está la disforia de género, pero está la autoginefilia. Cuidado. El Partido Feminista de España, cuando habla de peligros con esta ley, los peligros no van hacia las personas que se sienten hombres cuando han nacido mujeres, porque está claro que tienen una dismorfia corporal, necesitan toda la ayuda que le podamos brindar, y creo que no se la estamos dando con las hormonaciones y con las operaciones, pero bueno, eso es una opinión mía y hay otras opiniones, ¿no? No es de los derechos reales de esta gente. Claro, pero es que luego está la autoginefilia, que es otra cosa, pero que está ahí en ese colectivo, y que ahí es donde tenemos que echarnos a temblar porque ahí sí que corren peligro las mujeres y porque ahí sí que corren peligro los niños. Niñas y niños, todos, ¿vale? Sí. Y esto se tiene que aceptar y se tiene que hablar claramente. O sea, tú hablas con gente del colectivo y efectivamente, pues tienen a mucha gente autoginefílica entre sus filas. Y a esto le tenemos que hablarlo ya, tenemos que hacerlo consciente, ¿no? Entonces, Nerea, y atando un poco lo que estabas comentando de la ideología de género, se entiende que en el colectivo este feminista más genuino, más radical, no quieren la inclusión de este colectivo trans dentro del movimiento feminista, pero claro, esto se entiende o se puede entender como cómo se explica este fenómeno de por qué no quieren, ¿no? Claro, es que, a ver, el feminismo está muy dividido por este tema, porque estamos hablando de feminismo radical y feminismo liberal, pero bueno, habrían otras corrientes, ¿vale? Está el anarcofeminismo, en fin, hay otras corrientes.
que también se oponen al concepto, a la teoría donde se basa esto. El feminismo radical, por ejemplo, como la ideología de género sostiene que existen cerebros rosas y cerebros azules, apuntala esto a la idea de que hay personalidades vinculadas al sexo biológico y se acentúa con el constructo social o cultural. Y esto el feminismo radical se opone totalmente, quiere abolirlo. Pero es que hay otras facciones del feminismo que no son el radical, que se oponen un poco ya por las libertades, por los derechos, no solo porque va en contra de la teoría o se basa en una teoría errónea, no, es que aunque esté acertada, no cubre las necesidades de las personas trans y además choca frontalmente con los derechos de niños, niñas y mujeres. Claro. Ese es el tema. Claro. Porque en realidad, Soraya, igual esto nos lo puede responder, que se entiende que es un marco ideológico que atenta contra la libertad de los niños y la libertad y bueno, en realidad vulnera los derechos humanos. A ver, es que es lo que hay un grupo feminista que ha escrito una carta, de hecho, al presidente del gobierno, donde se denuncia que esta nueva ley es un retroceso en los derechos humanos y en las políticas de igualdad, que pone en peligro a la infancia al hablar de menores trans, que eso no es de ningún modo es progresista, porque, como hemos explicado antes, hay niños que pueden estar confundidos en un lapso corto de su edad y luego, como se ha visto, cuando llegan a la pubertad se dan cuenta que, bueno, que había sido algo complejo, algo pasajero, y luego se arrepienten. Entonces, ¿qué pasa? Que están anteponiendo la sensación de un menor que puede ser confusa y encima luego lo que pueden provocar es un abuso infantil, ¿no? Porque si se empieza a dar tratamientos a un niño que todavía no sabe exactamente lo que es, luego ¿cómo lo pueden paliar? Si a un niño empieza a ser hormonado con 13 años y con 16 años se da cuenta que no quiere cambiar de sexo, ¿qué hacemos? ¿Qué solución hay? En Reino Unido han tenido ya ese problema en varias ocasiones. Un montón de niños que luego se vuelven atrás cuando ya han empezado el tratamiento hormonal. Y luego nadie endosa responsabilidades. Ningún gobierno endosa responsabilidades. Claro, es que yo creo que uno de los casos de los que tú estás hablando, Soraya, el de Keira Bell, si no recuerdo mal, es una chica ya adulta que ahora... Bueno, chica biológica, estoy diciendo, que a la edad de 8 o 10 años pues ya empezó a manifestar lo que sus padres, porque ojo, quien los lleva a los médicos son los padres, esto hay que recordarlo también, ¿eh? Los padres la llevan al Instituto Clínica Tavistock, muy conocida por sus trabajos en el mundo del control mental. Os animo a buscar información sobre el Instituto Tavistock. Y bueno, en esta clínica, pues a cierta edad, ya siendo adolescente, pues ya le empiezan a hormonar y le hacen un cambio de sexo. Y ahora está intentando transicionar, pasar de hombre artificial a de nuevo mujer biológica, vamos a decir, ¿no? Para que la audiencia nos entienda. Y ha ganado el juicio porque básicamente, normalmente estos diagnósticos se basan en una opinión, claro. En una opinión, no hay nada orgánico que tú puedas acogerte y decir, pues sí, es que esto me demuestra que esta persona, efectivamente, sí que hay ciertas patologías o alteraciones del genoma que pueda dar lugar a una intersexualidad, pero eso no puede servir de excusa para crear una nueva identidad. O sea, es como decir, yo me identifico con ser enfermo de cáncer. Pues no existe tal cosa, ¿no? Claro, porque desde el punto de vista así jurídico, ¿cómo se pueden defender los derechos de estos niños? ¿Y por qué creéis que hay, bueno, desde la medicina hasta psiquiatras, psicólogos, padres, por qué nadie está defendiendo a estos niños? ¿Por qué nadie está diciendo nada? ¿Qué puede estar pasando con eso? Bueno, a ver, yo creo, como hemos dicho antes, que hay intereses ocultos económicos, seguramente con las farmacéuticas, y luego aquí lo que estamos viendo es que se está confundiendo el yo me siento con el yo soy. O sea, claro, esa es la base real de todo el problema. Me siento con yo soy. Yo un día me puedo sentir de una manera, pero no significa que sea así. Yo puedo sentirme un día triste y no significa que sea una persona triste. O sea, es algo muy básico lo que estoy explicando, pero es para que se entienda. No, totalmente. Yo me siento, no es yo soy.
Yo me puedo sentir devastada, pero aquí sigo después de muchos años y si hubiera pensado que soy devastada por un día que me sentí así, pues no sé dónde estaría ahora mismo, la verdad. Puede ser algo pasajero. Y entonces, un sentimiento pasajero lo están convirtiendo en algo que se convierte pues, en una cosa que no tiene fin. Entonces, el problema es que yo creo que jurídicamente habría que poner un límite de edad, como se pone para, por ejemplo, el consentimiento sexual. Igual. Además, la chica que os he nombrado antes, transexual, que sigo en YouTube, Blair White, ella misma comenta, porque ella habla abiertamente de toda su situación, si está operada, si no, por qué, de todo. Y ella habla abiertamente de que el género, el constructo social, fue justamente lo que a ella le empujó a la transexualidad, porque en su casa, y en su caso, ¿vale? En su casa lo que escuchaba todo el tiempo es: tú eres un hombre y tú eres un chico, te tienes que comportar así y eso no es adecuado. Entonces llegó un momento que ser hombre, el constructo social que le habían hecho creer, le resultaba tan pesado que tener que cortarse o ampliarse los pechos o hormonarse para cambiarse la voz le resultaba muchísimo más fácil que encajar en eso que le habían dicho que era ser hombre, ¿no? Entonces el género muchas veces es el detonante realmente de esta situación. Y a nivel jurídico, pues el hecho de que en esa ley trans se esté diciendo que tú, solo con el hecho de que te sientas, que entronca un poco con lo que estaba diciendo Soraya, como yo me siento así, soy así, ¿vale? Y el hombre que ha querido ser mujer por ese constructo social y ese empuje de la familia, a esa disforia de género, le han llevado a esa situación y se ha hormonado, perjudicando su salud, se ha operado, ha hecho todo eso para parecer lo que biológicamente sería una mujer. Todo ese sufrimiento que ha pasado es para nada, porque realmente con que te pintes los labios y te pongas una falda ya eres mujer. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Cuando tú lo piensas, no hay por dónde cogerlo. La dismorfia corporal, puedes estar de acuerdo o no con ese tratamiento, pero tiene un sentido y esta chica, por ejemplo, pues lo desarrolla y lo deconstruye muy bien, pero es que estamos trabajando justo para crear más problemas, no para resolverlos. Ese es mi punto de vista. No, y retomando lo que dices tú del constructo del género y demás, o sea, desde un punto de vista jurídico tenemos otro problema, aparte del tema de los niños, es que el reconocimiento jurídico de la identidad de género que se recoge en esta ley quita el contenido en la categoría de sexo, ¿no? Entonces, el sexo se convierte en algo subjetivo. ¿Y qué está pasando si convertimos el sexo en algo subjetivo? Que una de las mayores victorias del feminismo hoy por hoy son las leyes de violencia de género que han conseguido, y si entonces ahora nos están diciendo que el sexo no tiene ningún tipo de importancia a nivel jurídico, todas las políticas y las leyes que han creado para combatir la desigualdad estructural para las mujeres, pues ya son totalmente irrelevantes. O sea, ese es el segundo problema. Es decir, ese es el segundo problema. Lo que las feministas radicales estaban reconociendo como los motivos de nuestra opresión pasan a ser nimiedades, porque yo como hombre también puedo sentirme embarazado y también puedo tener la regla y también puedo tener un montón de cosas que tú tienes por nacimiento, pero yo las tengo porque me pongo una falda. Sé que insisto un poco en esto y que parece que lo estoy ridiculizando, pero no, de verdad. O sea, es que es un poco para mostrar hasta qué punto es un absurdo. Sobre todo porque es un absurdo si hablamos de faldas y de pintarse las uñas, pero cuando hablamos ya de amputarse órganos sanos de tu cuerpo o quedarte paralítico por un bloqueador de pubertad, es que es la ley, es que es la salud, es que es la educación, es que es el constructo de cómo somos las personas y cómo es la biología y la realidad. Es que afecta a muchas cosas. Y la coherencia, porque date cuenta que también ahora ya es que estamos en un punto de lo que tú hablas, del absurdo, de que si yo digo que soy mujer,
ahora mismo me pueden poner una denuncia, porque yo para ellos no soy una mujer. Hay que decir que nosotros somos cuerpos menstruantes. O sea, también todo lo que están jugando con el vocabulario, con la forma de hablar, o sea, estamos rozando unos niveles de ridiculez que realmente es grave, porque al final sabemos muy bien que el vocabulario siempre manipula la conciencia colectiva y entonces están jugando con las palabras y eso también es extremadamente grave. ¿Marta? Yo no me acuerdo. Ah, vale. No, me parece interesante porque sobre lo que estáis comentando, todas estas mujeres, ¿no? Todas estas feministas que no se sienten identificadas con este colectivo que incluye la ley trans, ¿no? O que defiende esta ideología, ¿no? Son tachadas de TERF o son tachadas de transfobia a transexualidad. Entonces, ¿cómo te defiendes ante esto? Porque yo creo que está ideado sociológicamente de una forma para que justamente a las personas que estén defendiendo los derechos de esta gente de otra forma que no es la que ellos dicen, ¿no? Porque creo que en realidad es eso, pasa por decir, no es que no queramos su igualdad y no queramos que se reconozcan sus derechos y que no, simplemente los reales, ¿no? Es decir, vamos a qué causas, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esto? Y cómo se pueden defender los derechos de esta gente reales, ¿no? Y te pones en esta posición y, sin embargo, pues recibes los ataques de que, bueno, de que los excluyes, de que, bueno... Pero es lo mismo que con la pandemia, si te fijas. Es lo mismo que llevar o no llevar mascarilla por cuidar a los demás y no cuidarlos, o contagiarlos, o, ¿sabes? O sea, es un poco lo mismo. Ahora mismo le están haciendo un acoso y derribo a mujeres como J.K. Rowling, creo que se llama, que es la escritora de Harry Potter, o por ejemplo aquí en España a Lucía Echevarría. No sé hasta qué punto puede haber un poco de exageración en todo eso, no lo sé, ¿vale? No veo la tele y por lo tanto no puedo hablar. Pero lo que sí que es cierto es que en el momento en que tú, y bueno, a nosotras mismas, yo no sé si habéis tenido conversaciones en Facebook o en otras redes sociales de este tema y nos han puesto a caer de un burro simplemente por decir que los cerebros rosas y azules no existen, porque es que que pueda haber diferencias en los cerebros. Toma, claro, y en los cuerpos, ¿cómo no va a haber diferencias? Si entre personas o entre personas, entre niños y adultos también hay diferencias en el cerebro. Entonces, ¿cómo no lo va a haber? Perdón. Sí, adelante. Después está un poco el tema este que muchas veces hemos hablado de la romantización de estos estados, ¿no? Disfuncionales que bajo el paradigma este de la inclusión y de que todos nacemos y de que, claro, se difumina mucho el que pueda haber causas ambientales o orgánicas, ¿no? Que estén causando estas movidas. Que esto sería otro tema, ¿no? Sería mucho más polémico. No, pero es muy interesante eso, es muy interesante. Me alegra que lo saques, sí. Yo también lo he leído y me parece que puede ser real. A mí la inclusión me parece una herramienta genial, ¿no? Pero nunca tiene que ser un paraguas para olvidar que están haciendo de nuestro aire, de nuestra comida, de nuestro agua, lo que les da la gana, ¿no? Claro. Y expropian totalmente nuestro derecho a tener salud. Y en referencia ¿no? Y en referencia a esto que estás diciendo, pues bueno, se ha comentado en más de una ocasión, según qué foros científicos, que el hecho de que el ADN de las vacunas no se administre según el sexo de la persona a la que se va a vacunar, puede haber creado este fenómeno, se puede haber amplificado, máxime, cuando tú sabes que esto lo llevan arrastrando desde los años 80, no sé si sabéis quién es el psicólogo John Money, pero fue un bonito psiquiatra que experimentó con unos gemelos. Sí. Eran dos varones, ambos se sometieron a una cirugía de circuncisión. Desconozco si por motivos religiosos o eran muy pequeños los niños, ¿vale? Eso sí que lo puedo decir. A lo mejor tenían 3 años o así. Y entonces, pues, uno de ellos, la operación sin problema, pero el otro, pues, al cirujano se le va un poquito la mano
y le corta el pene. El psicólogo John Money aprovecha para demostrar, según él, que el sexo es un constructo social y que si a un niño se le cría desde bien pequeñito como una niña, esa niña se va a desarrollar como mujer y no va a tener ningún problema. Se le olvidó la biología. Esa niña empezó a crecer y no le crecieron los pechos y no le bajó la regla como el resto de sus amigas. Bueno, esta niña tuvo muchísimos problemas, descubrió la verdad, destransicionó y finalmente quitó la vida. Entonces, este caso, pero hay muchos, demuestra que el sexo no es un constructo social, que hay una parte de constructo social en nuestra manera de expresar nuestra sexualidad o nuestra... Sí, nadie lo discute. Yo creo que lo avalan años de evolución humana. O sea, no hay más. Entonces, ¿quién protege los derechos de este David, que fue Brenda durante muchos años? Y no solo eso, sino que ya los profesores deben de tener unos tipos de protocolos que cuando un niño o una niña tiene comportamientos del sexo contrario, los profesores pueden hablar con médicos o con no sé con qué personas, con expertos, sin la autorización de los padres, para empezar a hormonar o a bloquear a esos niños. O sea, esto es una auténtica salvajada. Vamos, me da ganas de que si yo tuviese un hijo, yo no le llevaría al colegio sabiendo que están haciendo esas cosas. Es que eso es criminal absoluto. Además es que es absurdo, porque yo, por ejemplo, de pequeña jugaba fútbol y no por eso soy un hombre. Tan absurdos que si un niño juega a la cuerda, ella es una niña, y si una niña juega al fútbol es un niño. Pero ¿cómo se puede ser tan frívolo, no? Tan frívolo. Han creado como esta división, ¿no? De que si aceptas un tipo de feminismo, ¿no? Perteneces a un rango o perteneces a otro, ¿no? Y esto no acaba de ser real, ¿no? Porque realmente hay mucha gente que que no se atreve a pensar: ostras, no estoy de acuerdo con esta ley trans porque es que, fíjate, es que los de Vox, tal, los de la extrema derecha, tal. O sea, esto ha sido ingeniado para que sea así y para que la gente que realmente pueda liberarse de decir: ostras, esto es incongruente, no se atreva a pensar: no, es que yo no veo bien esta ley, ¿no? Porque claro, si pienso esto, van a pensar de mí que yo tengo muchísimos amigos que se han acercado y amigas que se han acercado diciendo: es que yo ya veía que algo no me encajaba, pero claro, es que no puedes decir nada, es que no te atreves a pronunciar sobre el tema porque te van a decir que eres un facho. Hay gente que está en este punto, ¿no? Entonces, como esto se tiene que romper y ya, o sea, esto no es real. Eso es una indefensión aprendida desde mi punto de vista. Claro, yo lo veo como una manipulación. Intenta manipular siempre con la historia que es absolutamente absurda de la izquierda y la derecha, como que hay unos valores de izquierda y otros de derecha, cuando en el fondo tienen los mismos valores ambos y los mismos intereses, y entonces intentan así manipular a una parte de la población para que no pueda cuestionar algo que les parece incorrecto, haciéndoles pensar que si lo hacen se han vuelto del bando contrario. O sea, es una manipulación absoluta. Claro, y como la gente tiene esta necesidad de identidad colectiva porque se siente perdida, ya estamos. Yo le llamo a esto el efecto del traje del emperador. ¿Os acordáis de la fábula del traje del emperador? Sí. Que las telas eran muy preciosas, pero tú no las ves porque eres inútil. ¿Y cómo vas a decir tú que eres inútil? Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Si tú no tragas con lo que yo te estoy diciendo que es lo correcto, entonces debes ser transfóbica. Y nadie quiere ser transfóbico porque nadie quiere estar en una mala posición con otro ser humano. Quieres joder a ese ser humano. Tú lo que quieres es que las cosas funcionen, pero te hacen ver como que tú es que odias y odias y odias. Es justamente al revés, ¿no? Recibo Pero es que además odio. El mensaje se está pervirtiendo, porque yo he llegado a leer que dicen que por culpa del discurso que tienen mujeres como el que estamos teniendo nosotras hoy, estamos incitando a los hombres a pegar a los transexuales, cosa que es totalmente falsa. O sea, no tenemos ningún problema con los transexuales mayores de edad. Claro. Mayores de edad, simplemente queremos que a los niños los respeten y que los dejen tranquilos durante la infancia. Cuando sean adultos, pues ya se verá lo que tienen que hacer. Entonces, cuando ya se está pervirtiendo el debate, que al final es como en todos los temas, ¿no? Pues como el tema de la pandemia y demás, ya empiezan a pervertir, a manipular y a mentir, diciendo que si nosotros decimos esto, los hombres están maltratando a los transexuales. Yo creo que eso es, una vez más,
manipulación social. ¿Qué intereses puede haber detrás de todo esto, ¿no? Eso es lo que yo me pregunto. Pues Soraya lo ha apuntado, hay una industria farmacomédica porque sin un cirujano, sin un endocrino y sin un psicólogo, no hay transexual que valga. Es que no hay transexual que valga. Hay una persona que tiene un tratamiento que hacerse, sí. Hay una persona a la que tenemos que ayudar, sí. Pero no existiría toda esta industria que hay alrededor y no existiría toda la iatrogenia que hay después, porque hay que decir claramente que la mayoría de suicidios, o sea, yo creo que hay, roza el 40%, si no me falla la memoria, de suicidios post-transición, post-operación. Ojo, que es ahí donde está el quid de la cuestión, porque ellos dicen, es que los discriminan y entonces se suicidan. No, y los que se tratan y consiguen todo lo que ansían, en un principio ansían, ¿no? Ser mujer, cambiarse. Además, les mienten un montón. Les mienten un montón. A veces quedan bien, pero a veces no. Y he escuchado cada cosa que suele sonar como algo de leyenda urbana súper feo y súper terrible. Tiene parte de base porque hay ciertas técnicas a la hora de hacerles las operaciones que no les explican y que trasciende lo Frankenstein, si quieres, ¿sabes? No se me ocurre otra cosa. Y claro, luego eso tiene unas consecuencias porque tú tienes que vivir con eso todos los días después. Y una herida abierta no es una vagina. Una herida abierta es una herida abierta. Y esto hay que explicarlo y hay que decirlo. Y muchas veces, si no tienes suficiente tejido de tus genitales porque han disminuido de tamaño, porque eso es lo que hacen las hormonas, aparte de cambiar la voz, hace que los genitales del hombre disminuyan. Si luego no hay suficiente tejido para hacer una vagina, porque se va a intentar hacer con tus tejidos, claro, pues van a echar mano de otros lados. Y cuando echan mano de otros lados, pues, ¿me entiendes? O sea, es Frankenstein total. Y esas personas tienen que vivir con eso, sino porque tienen que lidiar con una cantidad de temas de salud, médicos y consecuencias que... Pero no se lo explican. Es que eso es lo más fuerte, que no se lo... Tienen que vivir con ellos después, de la misma manera que no explican a una persona qué problemas tiene una vacuna. Se lo explican después o se los encuentra después. Esto igual. Entonces, yo creo que esto hay que ponerle ya nombre y hay que hablarlo claramente. Y eso es lo que me da rabia, que hay mucha gente que ha transicionado y que habla con otra gente para decirles, no os voy a decir que no lo hagáis, os voy a decir que lo hagáis con todo el conocimiento de causa y sabiendo las consecuencias. Y no les dejan hablar y les llaman radicales religiosos y no sé qué, y terapias de conversión. ¿Cómo que terapias de conversión? Bueno, a lo mejor es terapia de conversión voluntaria. Yo ya no quiero seguir aquí. ¿Qué es esto? ¿Una secta? ¿Puedo entrar pero no puedo salir? Claro. Totalmente. Eso. No, pues lo que hemos dicho, ¿no? Los intereses farmacéuticos obviamente es gente que va a estar medicada prácticamente de por vida. Entonces van a ser buenos clientes de estas grandes empresas farmacéuticas. Yo lo veo así. Y luego, desde otro punto de vista ya un poquito más geoestratégico, si lo quieres llamar, o político, estás alterando totalmente la percepción de la realidad de la gente, estás alterando totalmente lo que es... Sí. Si tú, es una ventana de Overton más. Yo ahora mismo lo que es aberrante, dentro de 10 años ya no será tan aberrante y dentro de 40 años será súper aceptado y dentro de 50 será un logro y un honor, ¿no? El problema es lo que se va aceptando poco a poco y lo que se va tolerando precisamente por lo que hemos hablado antes, ¿no? Ese miedo a no querer cuestionar las cosas o criticarlas para que no te encasillen en algo que no eres, hace que la gente se calle y acepte. No sé si visteis el caso, creo que era en Canadá, pero no estoy segura, del hombre este que decía que era una mujer, pero además que era una niña como de 3 años. Sí. Y era un hombre de 50 y lo metieron en un aula con un montón de menores. O sea, este señor está claro que no está bien de la cabeza si dice que tiene 6 años, cuando tiene 50. Claro. Está el tema entonces ya se empieza a normalizar ese tipo de actitudes que para mí
son enfermedades mentales, es una persona que no está bien. No estoy hablando de una persona transexual, sino de una persona que encima de decir que es transexual, también dice que tiene 6 años en vez de 50, ¿no? Entonces, cada vez vamos a empezar a normalizar cosas que son totalmente absurdas. O sea, ya otro va a decir que es un gato, otro va a decir que es una planta. Esto que decíais, juegan siempre con el rollito de en aras a mayor libertad, y nos metemos en el estigma de la enfermedad mental, ¿no? De que está mal visto, que tal, y juegan con estas dos cosas, están ahí. Claro, es una dicotomía, porque efectivamente el estigma social, ¿por qué? ¿Por qué el estigma social no debe de existir? No es que estés de acuerdo con el estigma social, pero Claro. Eso no debe invisibilizar o no debe de disfrazar el hecho de lo que está pasando realmente. Exacto. Vale, pues es como si fueran verdades contrapuestas, no. Son complementarias realmente. El feminismo radical asegura y afirma sin ningún tipo de complejos que el transactivismo, no la transexualidad, no el fenómeno, pero el transactivismo, el lobby, para entendernos, es misoginia y homofobia. Total. Porque la misoginia, ¿por qué lo denominan misoginia? Porque es una caricatura de lo que es la mujer. ¿Vale? Exacto. Es verdad que una mujer puede gustarle mucho maquillarse y ponerse vestidos sexuales o no, pero también es verdad que una mujer que va tapada de arriba abajo y a lo mejor pues no les apetece tanto. Entonces, lo consideran misoginia porque les parece una caricaturización de un tipo de mujer que encima es cosificada y que es la que el patriarcado quiere, digamos, y luego también lo consideran homofobia porque, ¿qué pasa? ¿Que un niño que se acerca a mirar a otro niño y le pone ojitos es una mujer? No, a lo mejor es homosexual y sin más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya no puedes ser homosexual, ahora tienes que cambiarte de sexo. ¿Qué es esto? ¿No? Claro. Entonces, como lo consideran así, consideran que es un valor más del patriarcado y es machismo. Al final es machismo, ¿no? Durante todo este rato estamos hablando mucho de un tipo de feminismo que lo estamos nombrando constantemente, que es el feminismo radical, ¿no? Y que mucha gente puede confundirlo con un concepto que también se escucha mucho, ¿no? Y que no nos atrae tanto, ¿no? Y no nos gustaría que se confundieran los dos términos, que es el concepto de embrismo. Exacto. ¿Qué opináis vosotras sobre este concepto? A ver, es que está muy bien la pregunta, está muy bien porque, claro, de lo que se acusa muchas veces a las feministas radicales es de embristas, porque parece que hay como una idea de supremacismo de la mujer hacia el hombre, cuando eso sería lo que se intenta combatir es el supremacismo del hombre hacia la mujer, ¿no? Entonces, no se puede combatir suprematismo con más suprematismo, eso es una tontería. Pero sí que el concepto de embrismo llevaría ese tema a la palestra, que es muchas veces la mujer quiere ser superior, aunque con otras maneras, porque tiene un rol distinto en la sociedad, o en su círculo, o en su cultura, ¿vale? O sea, es que esto es muy variable. Pero el embrismo existe, yo soy de las que piensa que existe y que se practica. Claro. También existe la cosificación hacia el hombre, lo podemos comentar luego. Pero ¿qué me dices del ginocentrismo? Que para mi modo de ver, sería como una segunda lectura del machismo, porque el ginocentrismo es esta idea de que la mujer hay que protegerla de manera especial porque es la dadora de vida, y entonces el machismo te somete por la fuerza y el ginocentrismo es machismo también porque te somete, pero con el paternalismo, ¿no? Con el te voy a cuidar y no sé qué, ¿no? Que claro, tú podrás decir, bueno, pero es que la feminista radical dice, oye, que el motivo de la opresión es mi capacidad reproductiva, por ejemplo, ¿no? Necesito unos derechos que cubran esas necesidades. Ya, pero es que aquí no estamos hablando de reconocer esas necesidades y cubrirlas. Aquí estamos hablando de que con la excusa de que te protejo,
te aíslo y tienes que tener este rol, por cojones, ¿no? Y entonces se junta un poco. Y luego estaría el embrismo, que sería un poco pues, el supremacismo de la mujer sobre el hombre, entendiendo pues, que el hombre es, pues eso, la cosificación, mi tarjeta de crédito, quién va a pagar la universidad de mis hijos, pues claro que existe, ¿no? Y muchos hombres se quejan. La confusión de estos dos conceptos, ¿no? Del feminismo radical o el feminismo así como más real y el embrismo, puede hacer que muchos hombres se puedan sentir violentados por el movimiento, ¿no? Porque hay precisamente esta confusión, ¿no? de conceptos. Yo creo también que cuando hablan de embrismo se refieren un poco a una parte, ¿no? del feminismo que tiene como una especie de fobia al hombre, ¿no? Una especie de odio. Hace poco leí, además, que me hizo mucha gracia porque me sentí identificada, una chica que criticaba el eslogan que se ve en muchas manifestaciones, que es machete al macho, ¿no? Machete al machirrulo. Es como que también se está criticando lo macho de un hombre. Yo creo que si un macho no es violento, la masculinidad en el hombre no debería ser criticada. De hecho, creo que un gran problema que tenemos hoy en día en la sociedad es que la figura del hombre se está feminizando y la de la mujer se está masculinizando, y entonces yo no tengo ningún problema con los machos. Es más, a mí me gustan los hombres machos y me cuesta mucho encontrarlos. Por lo tanto, cuando veo cada vez más de que están diciendo machete al macho, pues dármelos a mí, a los machos, que yo no los encuentro. Entonces creo que también se está como tergiversando el debate real, ¿no? Claro. O sea, ser macho no es ningún problema. Claro. Un hombre macho no es problema. El problema es un macho violento o un macho que te quiera imponer, que te quiera subyugar. La opresión, la injusticia. Por supuesto, pero no el hecho de ser macho. Y entonces eso también es algo que se dice a menudo, y entonces entiendo que los hombres se sientan atacados porque están atacando su masculinidad. Y no queremos eso, ¿no? Ni muchísimo menos, yo creo. Muchas de nosotras no tenemos ningún problema con la masculinidad. Claro, de hecho, pienso que el problema es lo que apuntábamos en un principio. Yo no tengo ningún problema con los hombres, tengan la masculinidad que tengan. Dependiendo de qué masculinidad o de qué manera se expresen, pues me gustarán más o menos, lógicamente, como yo voy a gustar más o menos, dependiendo de mi problema. Estaría pues en la opresión, en la injusticia, pero sí que está bien entender que hay unos mecanismos, efectúe el hombre que tiene poder, ¿vale? Efectúe su opresión de una manera, de la misma manera que las mujeres tienen otros roles y otras maneras de ser opresores, porque no olvidemos que las madres también es un poco lo que se repite, ¿no? El rol. Si el jefe grita al marido, el marido llegará a casa y gritará a la mujer gritará al niño, el niño gritará al perrito que tiene, ¿no? Y entonces ahí se establece una jerarquía de opresión, si me permites la expresión, y está bien definirla, estudiarla y identificarla. Y parece que identificarla y decir, oye, que me he dado cuenta que nos pasa esto por esto y por esto. Ahí es donde se sienten atacados. Y dices, no, joder, lo que estamos haciendo es descifrar lo que nos está pasando, porque a ellos también los están machacando de otras maneras. La pornografía. Claro. Si queréis nos abrimos ese melón también, porque... Esta forma de opresión para ellos también. Yo creo que es muy importante, y creo que todas las mujeres que nos consideramos feministas dentro de la ideología así como más real o más genuina, estaríamos de acuerdo en que el feminismo en realidad lo que debería hacer es empoderar el movimiento del masculinismo. Efectivamente. Es que, y volvemos al principio, cuando Mary Wollstonecraft escribe La Vindicación de los Derechos del Hombre, lo que está haciendo es, lo que pasa es que lo está haciendo desde su perspectiva de mujer, ¿vale? Pero está haciendo un intento al menos, de decir, oye, que yo lo que creo es que os pasa esto y esto y esto y esto y necesitáis esto y esto y esto y esto. Eso es lo que hace, describirlo, describir cómo os están oprimiendo, qué privilegios, porque sí que es verdad que hay unos privilegios que se les están dando con respecto a las mujeres. Lo que pasa es que hay otros privilegios que no tienen. Lo que pasa es que a mí, pues eso, me gustaría ver
un movimiento de hombres que en lugar de quejarse o sentirse atacados por el feminismo, decidieran tomar las riendas y decir, a ver, vindicación de los derechos del hombre. ¿Es verdad esto que dice Mary Wollstonecraft? ¿Es verdad que necesitamos esto y esto? Vamos a estudiarnos, vamos a deconstruirnos, vamos a intentar entender cómo nos han fastidiado, ¿no? Y entonces a lo mejor podríamos movernos, ellos podrían organizarse para que no se haga la circuncisión a niños por motivos religiosos, no tengan los trabajos más peligrosos, no tengan que hacer el servicio militar obligatorio en muchos países, porque tienen razón en todo eso, tienen razón, pero de la misma manera que nosotros hemos identificado en dónde nos está fastidiando el sistema de poder, ¿vale? Es que el capitalismo está jodiéndonos a todos, ¿vale? Y la mujer feminista lo único que está diciendo es, mujer, que tú le laves los pantalones a tu marido puede parecer un acto de cariño hacia tu marido, pero en realidad está beneficiando al patrón de tu marido y tu marido no se está dando cuenta porque tiene el privilegio, pues mira, de ver pornografía o de ganar más dinero o no poder quedarse un año o dos con sus hijos, no sé, esas diferencias que hay entre unos y otros que son las que crean esta Yo creo que los hombres son un colectivo muy maltratado. Muy maltratado, sí. Pero no por el movimiento feminista, que creo que, lo que he dicho antes, ¿no? Que el feminismo real los empoderaría. Creo que realmente el sistema los usa de mala manera a su merced. Con la pornografía, con millones de cosas que dices es que... Y les dan 4 migajas y con eso los contentan. Con el fútbol, con... movimiento para hacer una masculinidad saludable, ¿no? Pues, pero, por ejemplo, ¿qué os parece que en el Ministerio de Igualdad no pueda trabajar ningún hombre? ¿Eso os parece correcto? No, yo el tema de las cuotas no me parece bien. Sí, claro. Entiendo la propuesta para poder forzar, romper esa estructura tan cerrada de poder. Pero una vez roto esa estructura de poder, debería de ir a cuestión de méritos. Tú no puedes meter a una chica con 50 kilos a enfrentarse a maleantes de 80 kilos. Entonces, están metiendo un montón de mujeres porque se lo están imponiendo, que tienen que coger mujeres sí o sí, pero no están capacitadas. O sea, luego hay problemas, ¿sabes? Hace poco tiraron a la policía pues porque no tiene físicamente la fuerza que tiene un hombre. Entonces, están imponiendo esos números que al final son absurdos. O sea, quiero decir que lo que dices tú, hay que basarse en los méritos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que entran a la policía no tienen las mismas pruebas físicas que los hombres, es distinto. ¿Qué pasa? Claro. Que luego tú en la calle te tienes que enfrentar a hombres delincuentes y físicamente no estás preparada y luego pasa lo que pasa. De todas formas, para lo poquito que hacen, yo es que no he visto a ningún policía enfrentarse a ningún delincuente. Yo siempre lo que he visto ha sido enfrentarse a 4 mataditos drogatas, a esos sí, con eso se ensañan. Mucho, pero ir detrás de un caco, poco corren esos, ¿eh? Detrás de un caco, te lo digo. No sé, pero lo que sí que pero yo... Pero estoy de acuerdo contigo, lo podemos traspolar a un tema de un bombero. Tú, Soraya, ¿estás queriendo decir que con el masculinismo corremos el riesgo de que se convierta en un movimiento que quiera contrarrestar el embrismo en lugar del feminismo? Porque ahí hay una... O sea, si yo como hombre quiero contrarrestar esa política de cuotas que no me parece correcta, porque estamos hablando de que si es para dar un servicio, el servicio lo tenemos que dar igual, hombres y mujeres, y por lo tanto tenemos que pasar las mismas pruebas físicas o las mismas pruebas psicotécnicas, lo que sea, ¿vale? ¿Crees que el masculinismo se puede convertir en una lucha contra el embrismo más que en un movimiento que les ayude a empoderarse y hacer lo mismo que haría el feminismo, que sería recuperar esos derechos en base a las necesidades? Pues puede ser, porque precisamente yo conozco a hombres, precisamente en la policía, que tienen comentarios muy machistas y muy antifeministas precisamente por este tema de las cuotas y confunden y tergiversan todo lo que es el verdadero movimiento, porque si al final se focalizan en cosas tan simples como estas, ¿no? Que son las cifras, un porcentaje en esta profesión, otro porcentaje, es que eso no es feminismo realmente. Claro. Eso no es feminismo realmente. Es buscar
es buscar igualdad de resultados y no igualdad de oportunidades. Y eso es Pero es lo que hemos hablado antes, no puede haber una igualdad de resultados si es una profesión que tiene que ser física y biológicamente somos distintos. Claro. Sí, sí. Además, que iba a decir que además en los países donde hay Suecia, por ejemplo, es el ejemplo de toda Europa en cuanto a igualdad de oportunidades en políticas de género, y sin embargo siguen teniendo tendencias en profesiones muy feminizadas o profesiones muy masculinizadas. No consiguen erradicar esa diferencia de resultados, no, siguen teniendo unas profesiones con unas tendencias. Entonces ya sabemos que la igualdad de oportunidades va a traer mucha libertad y mucha tranquilidad a todo el mundo y mucha justicia, pero no nos va a dar la igualdad de resultados que buscaría esa igualdad o ese feminismo institucional, porque eso es lo que parece. Claro, es que para mí la igualdad es otra cosa. Por ejemplo, cuando tuvimos las elecciones hubo una imagen, ¿no?, que para mí era la representación perfecta del machismo. Se veía a cuatro políticos, que eran 4 hombres, y antes de empezar el debate se veía a una mujer limpiando el plató y a otra mujer maquillándoles. Entonces, como que ellos, los puestos de poder, y las mujeres trabajando para el beneficio de estas personas, ¿no? Entonces, me acuerdo además que yo hice una crítica sobre esa imagen porque me pareció extremadamente patriarcal y machista, y enseguida una chica que yo tenía en mis contactos, que era maquilladora, bueno, se puso como una loca diciendo que yo estaba denigrando su profesión. Yo no estaba denigrando su profesión, ni muchísimo menos. Yo solamente decía que me parecía bastante grotesco que hubiese 4 representantes políticos hombres de una sola mujer, y que en esa misma imagen se veía de fondo a mujeres trabajando para ellos. Eso está lanzando un mensaje, claro. Está lanzando un mensaje, obviamente. Sí, sí, claro, totalmente. Yo creo que una sociedad tiene que ser capaz de organizar la igualdad de forma que signifique que ser iguales implica ser distintos. Y ya está. Claro. Es que estamos ya... es tan absurdo todo que la diferencia no se quiere aceptar. La diferencia hay que aceptarla porque enriquece. Y de hecho no hay un solo ser humano en la Tierra que sea igual al otro. Todos somos distintos. Pero luego también hay que aceptar las diferencias que tenemos, pues los diferentes grupos o diferentes comunidades, géneros o lo que sea. O sea, es que eso es irrefutable. Hay diferencias. Está pasando también con la interculturalidad. O sea, son sociedades incapaces de convivir con las diferencias. Entonces pretenden globalizarlo todo, o sea, la tendencia es la unión siempre a todo. ¿Por qué? Porque es que son incapaces de vivir con estas diferencias. Y ahí, mujeres, entre culturas, entre todo. Y ahí, por ejemplo, el tema del feminismo, que a mí eso me toca de cerca, cuando empiezan a criticar al Islam y te dicen que por ser musulmana tú no puedes ser feminista. O sea, eso es un problema que existe a día de hoy. Hay un feminismo supremacista blanco, etnocentrista y además colonialista, yo creo que es colonialista, que te dice, con el monopolio que tiene de la razón, que tú, si eres musulmana, no puedes ser feminista. ¿Y qué sabe esta gente de la religión que yo profeso si no han leído ni un libro sobre el tema, ¿no? Entonces, ellos están generalizando la manipulación patriarcal de la religión, pero que en ningún caso es general, ni se puede generalizar. Porque, de hecho, si tú te lees el Corán, hay preceptos feministas. O sea, el profeta, por ejemplo, Mahoma, ayudaba en casa y decía que en una casa tenía que trabajar exactamente igual el hombre que la mujer y podía hacer tareas domésticas. Por lo tanto, eso no es machista ni muchísimo menos. En el tema de la virginidad, jamás en el Islam hay una obligatoriedad de que la mujer deba ser virgen antes del matrimonio. De hecho, el profeta del Islam se casó con una mujer que estaba divorciada y que tenía un montón de hijos antes de él. Entonces, se ha manipulado la religión. Claro. Que con el cristianismo también pasa, seguramente con el judaísmo es también. Es justo lo que te iba a decir, si te sirve de consuelo en el cristianismo también pasa. Menos, pero el problema es que el feminismo, una parte del feminismo que al final tiene muy poco conocimiento, está generalizando y está excluyendo a unas mujeres que existen, que son las mujeres musulmanas y que pueden ser feministas igualmente. Yo no llevo velo porque no me da la gana de llevarlo, pero yo tengo amigas que llevan velo y son exactamente igual de feministas que yo y que están igual de empoderadas y que llevan el velo porque les da la gana a ellas, nadie les impone. Entonces ya si te están diciendo que por llevar velo estás sometida, ¿qué están intentando decir? O sea, que tu sometimiento depende de los centímetros de piel que cubras o descubras. O sea,
tan frívolos vamos a ser una vez más. ¿Y qué opináis cuando dicen, entonces es que estás alienada porque no lo ves, tú no lo ves? Porque hay unas disonancias cognitivas ahí que en cierta manera sí que es cierto que hay muchas disonancias cognitivas en cuanto a que tú tienes que revisarte tus relaciones y tienes que revisar cómo te relacionas en base a si ha habido ahí mucha infiltración de esa educación patriarcal, de cómo te debes comportar como mujer, etcétera. Sí, estoy de acuerdo que el revisionismo es necesario. En eso estoy de acuerdo. Pero que haya que tener revisionismo no significa que porque yo quiero hacer algo que a priori parecería patriarcal, pues deba ser tachada de que estoy alienada. No, no. Es que ya tengo la información, ya he hecho mi filtro y sigo escogiéndolo o no, o lo desecho. Ha llegado un punto. Pero es que la pregunta que yo siempre les hago es la misma. ¿Qué es más patriarcal? Que yo vaya tapada y que sea que yo vaya desnuda, sexualizada. Claro. O que yo vaya súper sexualizada, cosificada para el disfrute del hombre. Para el disfrute del hombre, o sea, ¿qué es más machista de las dos cosas? ¿Que yo vaya tapada o que yo vaya totalmente sexualizada, cosificada para que el hombre disfrute viéndome? Es que ahí está la cuestión. Todo depende de cómo tú te sientas y de cómo tú actúes y si te lo han impuesto o no. Pero, o sea, igual que soy libre para destaparme, soy libre también para taparme. Y a mí ninguna mujer me puede decir que por profesar una religión u otra no puedo ser feminista, porque eso es, o sea, ¿eso qué es? Es que eso es fascismo absoluto. Sí, te están diciendo cómo deben ser las cosas cuando tú tienes tu... Y encima cuando les refutas con argumentos, te suelen bloquear o te expulsan de las plataformas y demás. O sea, realmente es lamentable. Es lamentable porque no quieren ver más allá de su etnocentrismo y su supremacismo blanco. Se creen que lo único que vale es la cultura en la que ellos han sido educados. Y eso no es así. Eso no es así. Bueno, pues entonces, ¿qué os parece el tema del maquillaje, que está como muy en tema ahora, el hecho de decir si es cosificación, si no es cosificación? Yo, la verdad es que antes de abolirlo, lo extendería a los chicos, porque yo, como hija de los 80 que soy, recuerdo a Robert Smith con su maquillaje, grupos en el pop, en el rock, en el mundo de la música que utilizaban el maquillaje, y me parece que, de hecho, tradicionalmente las tribus... Los hombres van incluso más aderezados, ¿no? Esos indios apaches, por ejemplo, con esas plumas, mucho más que las mujeres. Quiero decir que la ornamentación y el pintarse y el maquillarse es algo que está en muchas culturas, ¿no? Entonces, ¿qué opináis de esto? A mí personalmente me encanta maquillarme y me pone de muy mal humor. Todos esos, bueno, también hay mujeres, pero sobre todo siempre son hombres que me dicen, estás mucho más guapa sin maquillar, cuando nadie les ha pedido su opinión y cuando yo me maquillo para mí y no para ellos, porque a mí me gusta, o sea, a mí me gusta maquillarme, me parece incluso que puede llegar a ser hasta artístico, ¿no? Y entonces siempre esa opinión, ¿no? De estás mucho más guapa sin maquillar, pero luego yo babeo con todas las superestrellas que llevan 5 kilos de maquillajes y demás. Es un clásico. Ese cinismo, ¿no? Es que me gustan las chicas naturales, estás mucho más guapa sin maquillar. Pero luego en Instagram sigo a todas las influencers con 5 kilos de maquillaje, con un montón de retoques y demás. Entonces es como, bueno, el discurso es un poquito incongruente. Luego lo que dices de los hombres que tienen que maquillar, ya hoy en día eso es algo que está cada vez más normalizado. Hay un montón de youtubers, influencers y demás, hombres que se maquillan y que son maquilladores y se maquillan a ellos mismos. O sea, eso ya hoy por hoy se ve más a menudo. De hecho, Conchita, el que gana Eurovisión, iba con su barba y iba súper mega maquillado. Pero bueno, a mí es ese tema del cinismo, ¿no? De estás mucho más guapa maquillada, pero luego a mí me gusta ver a mujeres muy maquilladas y luego si no te maquillas un día y vas normal, oye, arréglate un poco. O sea, siempre hay algo que decir. Siempre hay algo que decir y siempre hay algo que criticar. Cuando realmente yo siempre digo, es que nadie te ha pedido tu opinión. O sea, yo no quiero que me digas cómo te parezco más guapa o menos guapa. Es que cállate porque yo no te estoy pidiendo tu opinión, simplemente. Pero ellos siempre tienen esa necesidad de expresarse sobre tu físico, ¿no? Que es algo que yo no hago con ellos. Yo no le digo a un tío, oye, déjate barba que estás más guapo con barba o córtate el pelo. Es que no se me ocurre. Sí, totalmente. Además es que el maquillaje también
es una forma de expresividad, quiero decir que no tiene por qué ser porque a mí no me guste cómo es mi cara o cómo es mi pelo, a lo mejor es simplemente que quiero cambiar un color o que quiero expresar ciertas cosas. Para mí es más colores de guerra a la hora de salir ante una situación, no sé, por ejemplo, salir a bailar. No concibo salir a bailar sin maquillaje, ¿sabes? Porque yo quiero ponerme mi rojo, mi negro, mi azul, ¿sabes? Ahí. Entonces, es que no... ¿Y por qué sí que me puedo poner todo el cuerpo lleno de tatuajes, que es muy de tío, ¿no? Que no tiene por qué, no quiero caer en ese estereotipo, pero vamos a decir que sí que hay más hombres tatuados, ¿no? En general. Pues, ¿qué pasa? Tú puedes adornarte el cuerpo y yo no puedo adornarme el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Qué tontería. Cinismo. ¿Y tú, Marta, cómo lo ves? A mí me parece algo sin importancia, es decir, nunca, o sea, creo que es algo que se ha usado de forma muy explícita para el tema de la cosificación y tal, pero me ha gustado mucho el comentario que decías de las tribus, porque creo que en todas las tribus del mundo se usa y se ha usado y ha tenido distintas vinculaciones culturales, distintos significados y distintos, o sea, que creo que es algo que en la actualidad se ha manipulado mucho. En realidad debería tener mucha menos importancia de la que se le da en este sentido de pensar que es algo que cosifica a la mujer. Es decir, cuando tú usas el maquillaje, la mujer es consciente de que yo no me siento prisionera del maquillaje porque le gusta a los hombres, porque es la demanda que hacen, porque es un poco el discurso que defiende Nerea. Es decir, cuando tú lo haces es porque a ti te apetece y tú eres capaz de usar o no usar ese producto en esos momentos, ¿no? Yo casi para mí es más importante usarlo ecológico. Claro, es para lo que yo... Y que conste que no me parece mal que hagamos esa revisión como mujeres, de decir, oye, a ver, ¿lo hago porque quiero o porque hay una presión? No me parece nada mal hacer esa pregunta, pero que no venga ningún hombre a decirme o señalarme por lo que hago o por lo que dejo de hacer y cuándo y cómo. ¿Por qué? A ver, no, hombres, a veces son las mismas mujeres, ¿eh? Sí, pero bueno... sí, tienes razón, Marta. También, sí, y critican mucho, sí. Sí, yo he tenido amigas que te ridiculizan por ir de rosa. Más pequeña me pasaba. Y cuando yo siempre he sido de que si la princesa ¿sabes? De hecho, tenías el Club Super 3 y hay dos personajes, ¿no? Que son... que se ve súper claro, ¿no? Y es súper dogmático, porque está la Nenúfar y no sé cómo se llama la otra, pero una es, pues, con una expresión muy masculina y la otra es con una expresión muy femenina. La de la expresión femenina está brutalmente ridiculizada. O sea, burlas de los adultos, de los padres, de la hermana, es como... O sea, me molesta en este sentido lo quitaron el maquillaje en plan, hostia, da igual, si se quiere expresar así, que se expresa así, y si se quiere expresar así, será también mujer, está bien, ¿sabes? Claro, es como que lo usan, ¿no? Un poco es como, me molaba que fuera indiferente, en plan, si quiere que lo use y si no quiere, que no lo use, ya está. Claro. Así lo veo. Yo señalaba lo de que no venga ningún hombre a decirme, entre otras cosas por enlazarlo un poco con este nuevo término que existe que se llama mansplaining, que sería una mixture entre man y explaining, ¿no? Que son, bueno, siempre te tienen que explicar algo porque tú eres tonta y no sabes. Sería un poco el resumen de lo que significa mansplaining. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Es verdad que existe este término, es extensivo a todos los géneros o es propio del machismo, no de los hombres, sino de la conducta machista? De hecho, yo creo que es muy, muy habitual y me ha pasado con alguien bastante cercano, de que, o sea, es algo muy arraigado que tienen de forma muy inconsciente, que no se dan cuenta y que además no detectan qué hacen. Es decir, ellos son feministas, ellos defienden que la mujer puede tener igualdad, bueno, los clásicos del feminismo, ¿no? Pero a la hora de tratar con una mujer que dice dos frases seguidas que le violentan, ya estamos. Lenin no está hablando de disentir y que te moleste que otro disienta, sino que te moleste que el que disiente es una mujer. Una mujer, exacto.
Sí, me ha pasado, y de hecho me pasa con alguien bastante cercano, de decir, o sea, estoy segura de que es un hombre el que, o sea, les molesta la sensación de seguridad que das al hablar, de que tu opinión sea firme, de que tengas tus criterios, ¿no?, inamovibles, o de que incluso tu tono sea seguro, en plan, no, no, es que yo pienso esto, ¿no? Es como que les violenta, como que no admite, ¿no? Y si estas mismas características las reúne un chico hablando, esto no sucedería. O sea, sucede porque soy mujer, ¿no? Y porque en realidad es lo que decimos, que no acaban de integrar, ¿no?, el hecho de que se puedan tener estas habilidades o estas actitudes siendo mujer. No sé cómo lo vivís vosotras, pero a mí me ha sucedido, ¿eh? Y que conste que no soy la mitad de segura que vosotras, o sea, que os tiene que pasar mucho más a vosotras. A mí sí que me pasa Claro. muy a menudo, muy a menudo. De hecho, yo he tenido muchos problemas a raíz de esto. Y entonces eso a los hombres les descoloca un montón. O sea, incluso yo he tenido parejas que me han dicho que no podían continuar la relación porque se sentían muy desvalorizados a mi lado, porque quizás al final yo parecía más masculina que ellos. Entonces, en el momento que a un hombre le corriges, le desestabiliza un montón. Y es lo que decimos, ¿no? Si un hombre le corrige, pues colegueo, compadreo, le va a dar una en la espalda, le va a rozar un poco la espalda y todo bien y gracias por el consejo. Pero si es una mujer, ellos enseguida sienten que eso es un ataque a su masculinidad. Cuando una mujer les corrige o cuando una mujer tiene algún conocimiento más que ellos, lo ven como un ataque a su masculinidad y no digo todos, gracias a Dios hay algunos que no les importa para nada y al contrario lo agradecen y demás, pero un gran porcentaje de hombres se sienten inseguros ante eso, porque no están acostumbrados. Entonces, sí que es un problema y creo que es un problema cultural y además pasa en todas las culturas y no sé cómo se podría paliar este problema que es tan recurrente. A mí, ante esto que estás comentando, me gustaría leer un texto de Marilyn Freire, o Frey, no sé cómo se pronuncia. Decir que un hombre es heterosexual implica solamente que él tiene relaciones sexuales exclusivamente con el sexo opuesto, o sea, mujeres. Todo o casi todo lo que es propio del amor, la mayoría de los hombres heteros lo reservan exclusivamente para otros hombres. Las personas que ellos admiran, respetan, adoran y veneran, honran, quienes ellos imitan, idolatran y con quienes cultivan vínculos más profundos, a quienes están dispuestos a enseñar y con quienes están dispuestos a aprender, aquellos cuyo respeto, admiración, reconocimiento, honra, reverencia y amor, ellos desean. Estos son otros hombres en su enorme mayoría. En sus relaciones con mujeres, lo que es visto como respeto es cortesía, generosidad o paternalismo. Lo que es visto como honra es colocar a la mujer como en una campana de cristal. De las mujeres ellos quieren devoción, servidumbre y sexo. La cultura heterosexual masculina es homoafectiva. Ella cultiva el amor por otros hombres. ¿Qué opináis de esto? ¿Explica o apoya este mansplaining que estamos comentando? Sí, yo creo que tiene bastante sentido. O sea, no quiero hacer una generalidad, pensar que todos los hombres actúan así, habrá algunos que no, pero en una gran mayoría sí. Es como que eso me pasa incluso a nivel familiar. Cuando, no con mis hermanos, pero por ejemplo, cuando a mi padre le digo una cosa, siempre lo cuestiona. No, tú no sabes tal. Si lo dice, no mis hermanos, pero, porque igual mis hermanos en algunos ámbitos pues no tienen conocimientos, pero si luego lo oye de otro hombre que dice lo mismo que he dicho yo, ahí ya sí que lo acepta. Pero sin embargo, cuando yo se lo digo primero, no, es que tú no sabes tal y cual. Y cuando ya otro hombre se lo dice, pues sí, es verdad. Entonces es como que siempre necesitan la opinión de otro hombre para acabar de convencerse. Si se lo dice una mujer, siempre van a estar un poco dubitativos. Sí, es como una confianza ciega en el otro solo y exclusivamente porque es otro hombre. Porque es hombre, sí. Sí, porque creen que, yo qué sé, pues que... En la verdad está asegurada porque me lo está diciendo otro tío, ¿no? Y con la mujer siempre voy a tener ahí esa duda de si será verdad o no será verdad. Cuando en realidad lo razonable sería tener esa duda con todo el mundo porque nadie es infalible, aunque solo sea por eso, ¿no? Exacto. Vale. ¿Creéis que se puede ser feminista, ¿no?
al margen de ser hombre o mujer, está claro que hay mujeres que son machistas, aunque solo sea por la educación y por el arrastre de la sociedad, ¿no? Pero ¿se puede ser feminista y apoyar la prostitución? No. No, para mí no. Justifica tu respuesta. No, porque esto es una lucha de clases, no siempre va a salir desfavorecida la mujer que es pobre y no. Y ante es algo que se pueda regular. Y ante no es una opción. Ese bonito argumento que sueltan de lo hacen porque quieren, ¿qué les dirías? O sea, cuando apelan a la libertad del individuo. A ver, el tema es complejo. Yo no sé si os lo conté, el otro día me atacaron un montón de prostitutas en mi perfil de Facebook por una publicación que puse criticando el OnlyFans. Y entonces ellas decían que no había nada más fascista que una feminista queriendo liberar a mujeres libres de una profesión que ellas mismas han escogido. No por la necesidad, sino porque era su opción. Entonces, claro, frente a ese tipo de argumento, ¿tú qué puedes decir? Yo lo único que puedo decir es que me baso exclusivamente en la moral, en mi moral, y creo que el sexo no debería ser un servicio. Creo que el sexo debería ser algo gratuito, al igual que también pienso que, pues yo que sé, que la medicina tampoco debería tener un coste. Pero, claro, si ellas te dicen que no lo hacen por necesidad, que lo hacen porque es una opción, ¿qué puedes decir ante eso? Yo obviamente estoy en contra de la prostitución, en contra del porno y todo eso, porque creo que al final solamente favorece al hombre. Pero ellas cuando te dicen que no es por necesidad, que es por opción, ¿qué dices ante eso? Es más, me llamaron... ¿Cómo me llamaron? Putáfoba. Putáfoba, sí. Qué graciosa. Bueno, yo lo que diría en este sentido es que ¿qué libertad de elección tienen las personas en un mundo que está lleno de desigualdades? Eso para empezar. Claro. Porque claro, yo si me tengo que tirar voluntariamente del 5º piso porque mi casa se está quemando, me estoy tirando voluntariamente por el balcón, es verdad, pero es que estoy eligiendo no quemarme, no morir calcinada. Entonces, eso no me parece, lo primero. Luego, la mayoría de las veces que dicen que el sexo es, o sea, que ejercer la prostitución es un trabajo, que son trabajadoras del sexo, la mayoría de las veces quien está hablando es el proxeneta, no la propia puta. La mayoría de las mujeres prostituidas, hay estadísticas que iremos pegando en el vídeo, han sufrido previamente abusos sexuales, si no violación, e incluso Amelia Tiganus, que es una activista de la prostitución en contra de... ella cuenta que hay personas que se dedican a captar mujeres para la prostitución a las que previamente las violan grupalmente, ¿vale? Y luego las hacen sentir como que ellas han buscado eso y que todo el mundo se va a enterar y no sé qué. Bueno, dependiendo en qué países. En Rumanía es como funcionan así y bueno, y entonces pues ahí qué libertad de elegir hay cuando además la edad media de la iniciación de la prostitución es los 15 o 16 años. O sea que imagínate que hay gente que es que empieza con 13, ¿vale? Entonces, la prostitución es maltrato, es implícito, pero no solo para la mujer, para el hombre también. Es lo que decía Soraya, es un tema moral. Sí, pero ellos no lo ven, igual que no ven que la pornografía les va a calcinar el puto cerebro y les va a dejar medio subnormales, pero... Claro. A veces el tema cultural impide un poco ver los esclavos que somos, ¿no? De estas cosas. Claro, está ahí. Es que un señor que está asfaltando la carretera a 48 grados en agosto, ¿sabes? También está porque quiere. Nadie le pone una pistola en la cabeza. Simplemente ve ahí la salida con la que puede trabajar en base a su fortaleza, su clase social, sus estudios, accede ahí. Entonces, claro que lo ven como una opción muchas veces, pero es que
la mayoría, o sea, tienen un alto índice de suicidio, la mayoría al par de años o 3 son esclavas de las pastillas para poder dormir porque no son personas ya, porque dime tú a mí, acostarte con 10 hombres cada día que no deseas, además, porque si ya, o sea, imagínate, o sea, tener 10 relaciones sexuales al día con la persona que te encanta y a la que quieres, te puede costar, pues imagínate con personas que te dan asco, ¿sabes? Porque además los hombres, aunque creamos que hay perfiles de todo tipo, hay un grueso que, seamos sinceros, pues no son atractivos, están muy mal cuidados, les cuesta tener una erección, llegan con mucho consumo de cocaína, no se corren nunca. O sea, hablemos claro, se encuentran... Es horrible lo que pasa que algunas, también creo que es cultural, porque yo creo que todas estas chicas no eran europeas las que me empezaron a atacar por el Facebook, y luego incluso yo tengo una amiga coreana que siempre que yo critico este tema del OnlyFans y demás, ella siempre me ataca diciendo que es totalmente lícito y legítimo, y que incluso ella unos días se prostituyó con un hombre más mayor y que lo hizo porque a ella le daba la gana, y que yo ahí no podía opinar sobre su propia libertad porque si no la estaba coartando, ¿no? Pero también digo que yo cuando era mucho más joven, igual hace 12 años o así, en un cumpleaños de un amigo, fijad qué horror os voy a contar, es que es horrible. Estábamos como 30 personas, ¿no? Chicos y chicas. Y como era el cumpleaños del chico este, le trajeron una stripper. La chica era de un país de Europa del Este. Yo creo que tenía unos 19 años o así, vamos, era muy jovencita, ¿vale? Y empezó a hacer un striptease delante de todos, delante de mujeres también. La pobre mujer estaba temblando y yo me puse ya mal y empecé a decir que no me parecía bien esto. Entonces, ya sabéis cómo soy, empecé a chillar un poco más. Al final, ¿sabes cómo acabó la cosa? Bueno, como yo tal, me dijeron que salís a la terraza con un cigarro, tal cual. La chica acabó el show y al final el chico del cumpleaños, como se había alterado un poco la situación porque había mujeres, se la llevó a una habitación y acabó con ella ahí, cuando normalmente iba a hacer solamente un striptease. Entonces, esos abusos, porque en un momento la gente se empezó a reír y tal, pero esa pobre chica es que yo la vi que estaba temblando ella, estaba temblando. Mientras que los otros se lo toman como un producto de consumo más, ¿no? Entonces, para mí, la inmoralidad reside en que los cuerpos no se pueden mercantilizar. Exacto. Nunca. Claro que no. A mí una vez... No puede ser un producto del capitalismo. Ellos insisten que es que ellas quieren, porque fíjate, se ponen delante de la cámara y se hacen sugerentes. Claro, es que eso es su trabajo, no te jodes. Si tú, o sea, hilándolo un poco con la pornografía, porque es que al final la pornografía es prostitución, lo que pasa es que es filmada, pero es prostitución también. O sea, que además... Como curiosidad, no sé si esto... Pero una vez una persona que estaba en fase terminal de cáncer me ofreció 6.000 euros para acompañarle desde esos momentos hasta el final de sus días. A mí, que no me dedico a eso. Yo me sentía al contrario. O sea, yo obviamente nunca hubiera aceptado esto, pero si me planteaba aceptarlo, yo sentía que yo lo estaba maltratando a él. Es decir, ¿cómo se tiene que ver una persona o sea, sería mentira, estaría haciendo teatro, es decir, ¿sabes? Es la sensación esta de decir, es que es maltrato implícito para ambos. Para ambos, exacto. Porque es que tú sabes que la otra persona no te desea, tú lo sabes. Si no fuera por ese dinero, no tendrías acceso a esa mujer. El problema es ese, que ellos lo saben. Saben que no les desean. Generado para que este hombre que se está muriendo, su último deseo sea pagar este dinero para que le acompañe. O sea, ¿qué tipo de sociedad permite estos, sabes? Es como te hace plantear. Pero el problema es que cuando ellos saben que no son deseados y que están pagando para tener una relación sexual, ¿qué significa? Que están pagando para violar. Cuando el deseo no es recíproco, entramos en la violación directa. Es una violación por medio del dinero. Con la contraprestación del dinero dejo que me viole, porque si no el deseo no es recíproco, que es lo que pasa en la mayoría de casos, es una violación y es lo que no quieren ver. Es que es así.
pagada. Y con el porno muchas veces pasa lo mismo. ¿Cuántas actrices te hablan de escenas que no estaban al corriente y que de repente les han hecho una auténtica aberración, que luego igual han tenido que ir a urgencias o lo que sea? Yo lo que sí que cuestiono, a ver qué pensáis vosotras, es de algo más soft, pero que está muy, muy de moda ahora mismo y que cualquiera lo tiene al alcance de la mano y que hay un montón de niñas jóvenes que no tienen muchas neuronas todavía, que están metidas ya en ese mundo, es lo del OnlyFans, que para mí es la nueva prostitución digital y encima ahora en época de pandemia que todo se ha vuelto virtual y tal. O sea, ¿qué opináis de eso? Porque claro, ellas dicen que no son prostitutas, pero bueno, para mí estar ganando dinero porque te masturbas delante de la cámara o porque te desnudas delante de la cámara, para mí sí es prostitución. Claro que sí. Claro. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo lo digital ha dado un vuelco a la situación. Primero, muchos de ellos sienten que no están haciendo nada malo porque es digital, es como el porno. El porno también es simplemente ver cosas y no estoy haciendo absolutamente nada malo porque no estoy interactuando, solo me estoy excitando fácilmente, como si no te pudieras excitar de otra manera, ¿sabes? Es que se ve que no se puede uno erotizar con la imaginación, con la imaginación. O con el día a día, perdona, o con el día a día. Tú puedes estar en la cola de la panadería y es que no hace falta ni que el chico sea guapo, con que veas un brazo y digas, joder, qué brazo, y te vayas y luego mires para arriba y digas, no, porque a veces puede pasar, ¿no? Y te vas a tu casa pensando, pues ese brazo me ha encendido, me ha dicho algo, ¿vale? Y no es tan inmediato ni tan rápido como el porno, pero eso se junta con otra cosa y con otra cosa y tú te puedes llegar a erotizar y luego coges a tu pareja y la dejas seca, ¿me entiendes? O tú misma o a tu amante o lo que sea, ¿vale? Pero ellos justifican que no están haciendo nada malo porque simplemente están mirando. Era la siguiente pregunta, si existe el porno feminista, que yo creo que no. Pero bueno, en cualquier caso es que es prostitución y es que hay un alto porcentaje también de suicidios, un alto porcentaje de pastillas, un alto porque hay maltrato. Claro, sí. es que es eso, es que hay narraciones, porque luego dicen, no, los hacen porque quieren. Bueno, y las que no quieren y se quejan y han dicho, me habéis hecho esto, ¿las escucháis? Mujeres en la industria del porno mueren jóvenes con 28, con 29 y con 30 años. Y algunas en muy extrañas circunstancias. ¿Vale? Entonces es que parece que esto no tuviera importancia. No, mira, pues es que ellos quieren a toda costa asegurar el acceso al cuerpo de las mujeres. Como sea. No, y encima el porno... Como si follar fuera un derecho, ¿sabes? Yo quiero tener mi derecho a follar. Me da igual si estoy guapo, si estoy inteligente, si soy una persona correcta y adecuada o no. Yo lo que quiero es tener el derecho a follar, ¿sabes? No, pero el problema del porno, aparte de que sea una prostitución también disfrazada, es que siempre se focaliza en el placer y en la fantasía del hombre, masculina, básicamente. Vale que ahora haya un porno para mujeres, tal, lo que me digas. No existe eso. Normalmente siempre se focalizan en el placer y en las fantasías del hombre y el placer de la mujer es relegado a un segundo plano, a veces es incluso inexistente, ¿no? No, pero es que lo que es grave es que cuando tú investigas, que yo eso lo estuve mirando un poco, cuáles son los vídeos porno más vistos, suelen ser vídeos, por ejemplo, de violaciones. O sea, es lo que les excita. Sí, qué fuerte. Agresivo. Por ejemplo, cuando pasó esto de la chica esta que se quitó la vida después del vídeo que rularon y tal, pues había sido igual el vídeo más visto del mes en una página porno, el de esa pobre mujer que se había suicidado. Entonces, también hay una especie de perversión y de morbo malsano en lo relacionado con toda esta industria, que es un poco tabú, pero yo creo que es precisamente la base de todo este problema, ¿no? Claro. Y además, aunque parezca rocambolesco, porque puede sonar así, no lo es. Hay una clara relación entre la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler. Sí. ¿Lo sabéis? No lo sabía yo, pero sí, encaja perfectamente. Sí, porque además, claro, a veces se producen embarazos no deseados y ahí se puede incluso explotar más el cuerpo de la mujer. Venga, pues no te preocupes, no hace falta ni que abortes, simplemente lo tienes y lo vendes, porque eso es lo que es el vientre de alquiler,
¿sabes? La venta de seres humanos, desde mi punto de vista. Y bueno, se han hecho comprobaciones de que la gente, los proxenetas, también mueven y blanquean mucho dinero a través de las agencias de vientres de alquiler o funcionan muchas veces solo como contactadores, ¿sabes? De mujeres que están dispuestas, porque si estás dispuesta a venderte, a lo mejor, no es seguro, no siempre una cosa tiene que conllevar la otra, pero si estás dispuesta a venderte de una manera, quizás también estés dispuesta a venderte de otra. Llevamos muchos años con esto, porque las antiguas se caen, muchas se caen en la actualidad, su forma jurídica ya ha cambiado. ¿Qué es SECAE? No sé lo que es. Bueno, son las asociaciones esas que tienen abogados y se gestionan ahí de forma uniforme para gestionar las adopciones internacionales. Ah, vale. Entonces, lo que antes era una ECAI, en la actualidad su forma jurídica son empresas de gestación subrogada, es decir, que llevamos años, lo que antes era de una forma más, Soraya, esto tú seguramente controlas más, ¿no? Pero a mí es un poco lo que me ha llegado que bueno, que las adopciones internacionales tienen su aquel, o sea, se hacía de una forma muy enmascarada, pero ahora que han podido desenmascarar las formas jurídicas son empresas de gestación subrogada totalmente. No digo todas, pero muchas han cambiado su forma jurídica porque ya estaban funcionando con granjas de mujeres. Claro. Sí, en los países del este había granjas de mujeres, claro. O sea, así tal cual. Trabajando a través de CAI, pero que en realidad ahora en la actualidad se ha visto que de CAI no tenían nada, lo que eran pues granjas, ni más ni menos. Y ha sido... Luego este tema, el problema es que ya sabéis que las parejas homosexuales defienden esta técnica como la única para ellos poder tener familia. Entonces, si tú criticas esto, encima te dicen que eres una homófoba y demás. Cuando nada más lejos de la realidad, cuando ellos podrían adoptar, que hay muchos niños en orfanatos y demás, ¿no? Con una necesidad real, ¿no? Que no provienen de estas ECAE, ¿no? Que nos está potenciando todo esto. Pues sí, las parejas homosexuales y están haciendo uso de este mal llamado servicio y, bueno, las personas trans también están haciendo uso de este servicio porque según qué sexo tengan biológico, pues en realidad no pueden concebir y entonces es una alternativa, aunque también hay que reconocer que hay parejas heterosexuales que están echando mano de esto, o sea, no es una cosa exclusiva, pero es una aberración, lo solicite quien lo solicite desde nuestro punto de vista. Y bueno, y esto lo vamos a tener que pelear ya, bueno, pues como el resto de temas que hemos hablado. No sé si ya de una manera jurídica o de una manera social o de una manera, porque es que de verdad, o sea, en este sentido yo creo que vamos para atrás. No me extraña de todas formas que estemos en este punto porque como seguimos buscando la aprobación de todo el mundo para poder, las mujeres buscamos la aprobación masculina para poder mover un dedo y si no tenemos esa aprobación masculina parece que no funcionamos. ¿Creéis que eso es así o que ya esa barrera se está eliminando? Porque yo sigo viendo muchas mujeres buscando la aprobación masculina. Sí, pero no todas, y menos mal. Menos mal que no todas. Sí, estoy de acuerdo que menos mal que no todas, pero ¿qué pensáis? Supongo que es un poco pues, el mismo tema que hemos hablado antes, ¿no? Que el hombre siempre busca la aprobación de otro hombre, pues al final, como es cultural, hay mujeres que hacen exactamente lo mismo, buscar la aprobación de un hombre. Es decir, que tu teoría es que es aprendido. Sí. Yo creo que el hombre es aprendido. Es socializado para ser así. Y entonces tiene sentido lo que tú dices, que la mujer también pues haya aprendido eso. ¿Tú qué opinas, Marta? Yo opino que se generan relaciones de interdependencia según el contexto cultural en el que se esté, entiendo. Que en este caso es el que comentáis vosotras, ¿no? Y sí. Bueno, pues vamos a pasar ya por último a un tema que nos toca muy de cerca y es los acosadores.
Los acosadores, wow. Pero ojo, que no pensemos en esa figura de hombre que te espera en la escalera. O sea, yo tuve un vecino así, ¿vale? Wow. Que me enganchaba, era una escalera donde no había ascensor, tenías que subir y bajar por la escalera o sí, y claro, o sea, es que ahí tenías que coincidir, ¿no? En una de estas escaleras, además súper estrechas, que no puedes decir, guardo distancia de seguridad, no, me lo tenía que comer con patatas, y ese es el que más miedo da, pero hoy por hoy existe el acosador digital. Contadme vuestras experiencias. Bueno, yo es que he tenido muchos problemas de acoso, lo que pasa que, claro, como soy agresiva, pues con los acosadores digitales siempre les acabo haciendo escarnio público, ¿no? Yo en las redes he recibido fotografías de penes que no conocía al tío, ¿eh? Y nunca había hablado con él. Y me han mandado eso. Primera foto, o sea, primera foto de pene. Sí. Sin hablar nunca con esa persona, no conocerla absolutamente nada. De hecho, lo mejor de todo es que le mandé todo a la novia y la novia me bloqueó. Y bueno, yo cogí directamente y publiqué su perfil con su foto, con la conversación y demás. Y bueno, bastantes personas le mandaron mensajes, el tipo se quedó del Facebook un tiempo. Pero sí que he recibido ese tipo de fotos, incluso una vez un colombiano estando en Colombia y yo aquí, sí, o sea, gente que no conozco de nada, ¿eh? Me mandó un vídeo masturbándose. El problema es que yo lo puedo contar y me río, pero cuando tú abres el mensaje y ves eso, es como es una agresión absoluta. Claro. Porque yo no tengo por qué ver esa mierda. No y me apetece. Es que te sientes agredida realmente, ¿no? Y entonces, sí, yo lo que hago siempre es insultarles o ponerlo público para que les dé vergüenza y tal, pero realmente no haces nada. Y al final, yo he tenido que pasar por ese shock de ver algo totalmente desagradable. Y eso te lo quedas, y eso yo no creo que a los hombres les pase tan a menudo, que igual alguna hay que lo haga también, pero no es lo que se estila. No está tan culturizado, no está tan apoyado como para que se haya extendido. Habrán peculiaridades, no digo que no, pero no creo que sea una conducta que se haya fomentado y al final se haya extendido, para nada. No, y luego está el meme maravilloso que subió Marta hace un tiempo, que es mi meme favorito de toda la historia. El de, hola guapa, ¿qué tal? ¿Qué haces? Sí. Lista, tal. Pues Power Rangers, ¿no? Cállate, puta, tal. O sea, es que eso me ha pasado es que no sabéis cuántas veces me ha pasado eso, es que eso me ha pasado 100 veces sin exagerar. Tías que te hablan y al momento que les mandas a tomar por saco, que les dices, es que no quiero hablar contigo, ya te empiezan a insultar. Eres una creída, eres fea, ¿qué te crees tú? No sé qué, tal. Pues si soy creída y si soy fea, ¿para qué me acosas? Déjame en paz. Pero fíjate, Soraya, la relación que tiene con lo que antes comentabas, ¿no? De los vídeos más vistos en pornografía, ¿no? Precisamente, o sea, es una forma de transitar, ¿no? Esa agresividad, esa sensación de dominancia, ¿no? Claro. Pasa en lo que comentábamos, ¿no? En estos vídeos, en esta morbosidad que buscan, en esta agresividad, en esta dominancia, ¿no? Porque dices, a ver, la persona que te está mandando este mensaje a ti, masturbándose o fotos íntimas del pene y tal, ¿tú crees que las experiencias anteriores que han tenido con otras mujeres buena acogida? O sea, no, el antecedente es no, todo el mundo lo está insultando. O sea, el rollo es, no es hago esto porque sé que lo acogen bien y me va a acoger bien. Él sabe positivamente la reacción que va a causar. Él busca esta misma agresión. Él busca esta misma sensación de invasión, de violación y de dominancia. Porque si no, no empiezas un mensaje tal cual lo empiezan, como has comentado tú. Buscas otras líneas de actuación, pero es lo mismo que cuando tú vas por la calle, te suelta una barbaridad, ¿eh? Tipo, ¿qué pollazo tienes? ¿Vale? Por ejemplo, sin ser muy bestia, porque los he oído más bestias. ¿Qué se piensan? ¿Que tú te vas a girar y vas a decir, Dios mío, estaba deseando que me dijeras eso, dame tu teléfono ahora mismo, venga, ¿cuándo quedamos? Pero él ya sabe que no vas a hacer nada de todo eso. Él lo que quiere es que tú hagas, qué vergüenza, y tires para adelante en plan, que indignada y jodida. Eso es lo que... Claro. ¿Sabes? Y esto tiene mucha relación con lo del principio del debate del otro día que hablábamos de este movimiento social tan necesario, ¿no? Para una masculinidad más saludable. Exacto, que en el masculinismo
que tienen que emprender ellos, que ya está bien de tocarse los huevos, ¿vale? Lo que tienen que hacer es hablar de todas estas cosas. ¿De verdad yo le digo a una tía qué pollazo tienes porque realmente me gusta? ¿O porque lo hacía mi padre, mi abuelo, mi tío, todos mis amigos en el colegio? Y yo realmente... Es lo mismo que hablábamos antes del maquillaje. Yo no veo mal que se cuestione por qué lo hago o por qué lo dejo de hacer, y si es realmente una cosa que me han metido con calzador y yo no me he enterado, o por realmente lo quiero, ¿sabes? Y ahí, cuando tú disciernes y lo quieres, pues ya lo haces conscientemente, pero tú sabes la de cosas que hacen ellos sin tener ni puta idea si es verdad lo que quieren hacer o no. O sea, no conozco ningún tío que haya tenido una relación sexual y luego le haya caído el porno en las manos. Todos se han iniciado habiendo visto previamente, antes de perder la virginidad, ellos estaban hartos de ver porno. Están súper maltratados en este sentido y lo hacen de una forma totalmente inconsciente, inocente, sin enterarse de nada, y los veo totalmente sometidos a esta industria y a estos gustos y a estas movidas que se promulgan desde la pornografía. Lo de inocente, pasa que algunos pueden ser culpables. Yo, por ejemplo, a mí en 2 ocasiones me han llegado a tocar, que eso ya para mí se excede un poco. O sea, pasar del piropo a directamente tocar. Entonces, eso ya... Sí. En España, en Bilbao, una vez iba sola por un puente, encima no iba nada, o sea, porque es que encima te tienes que justificar, no voy provocativo. O sea, encima tuve que justificar que era invierno, iba con un abrigo largo hasta los tobillos, atado, y era de noche, iba por un puente, por una zona que no había mucha gente, y vino un tío por detrás y cogió y me tocó el culo, pero en plan de manera bastante intensa. Sí, agarrando. Entonces, bueno, hijo de puta. Obviamente yo no tengo miedo, le empecé a dar bolsazos. Te estamos viendo, Y luego nuestro amigo me dice que un bolso no sirve para nada. Pues un bolso sirve también para proteger. Yo, de hecho, le pegué con el bolso, ¿no? Y además me acuerdo que le empecé a insultar y todo, porque es que era un tonto, o sea, no me dio nada de miedo porque le vi incluso, o sea, mítico tío que le falta un hervor, ¿sabes? O sea, que sabía que no me iba a hacer nada, y le empecé a pegar y tal, y a insultar, y me dice, menuda mala hostia que tienes para lo buena que estás. Y digo, o sea, que es incompatible. Claro. Entonces le agarré y le dije, no, te quedas aquí, que voy a llamar a Archaincha, que es la policía vasca, te quedas aquí. Y bueno, entonces ya dio un tirón y se fue corriendo. Entonces ya cuando llamé ya se había ido el tío y obviamente no tenía nada para identificarle. Y otra vez, esto sí que me pasó en Marruecos, iba andando por la calle, a la derecha tenía a mi padre y a la izquierda tenía a mi pareja del momento. O sea, iba con 2 hombres, o sea, con mi novio y con mi padre, y un tío por detrás vino y me tocó el culo, incluso teniendo 2 hombres al lado. Vaya tela, y no, vamos, no se lo pensó 2 veces. Yo me puse a chillar, el tío se fue corriendo, mi padre se equivocó, se fue a por un señor que no había hecho nada, y yo, no, ese no es. Y el otro se fue corriendo, pero o sea, es que te quiero decir, esto, por ejemplo, yo creo que en Europa no pasa, ¿no? En Europa, de hecho, se critica que cuando una mujer va sola la piropean y cuando va con un hombre no le dicen nada. Bueno, pues en otros países, por ejemplo en Marruecos, yo iba con mi novio y con mi padre, que son como las dos cosas que más te protegen, y el tío me tocó por detrás y luego se fue corriendo. Entonces, bueno, y ahora estoy recordando que una vez cuando era menor de edad, con 16 años, que me estaba yo dando el lote con esto del primer novio que tienes, o sea, en plan en un parque, le pillé a un anciano mirando, masturbándose. Ah, sí, eso a mí también me ha pasado. Eso es extremadamente grave porque quiero decir, ¿qué porcentaje de mujeres haría eso? Es que yo creo que es ínfimo o nulo. Yo no veo a una mujer haciendo algo así. Entonces yo creo que eso es un fenómeno moderno desde que la mujer se incorpora a la pornografía. Pues es mi hipótesis, ¿vale? Porque creo que es un comportamiento adquirido, ¿sabes? Aprendido, como decíamos antes. Pero sí que hay, pero digo, puede ser anecdótico, pero no está toda la sociedad apoyándolo e incluso animándolo, etcétera, etcétera, que es lo que pasa con el hombre. Por eso les llamamos privilegiados, porque es que la sociedad lo apoya. Tú te estás justificando por si te violan de que no llevaras unas bragas rojas, y sin embargo ellos están alentados a todo lo contrario, a ser
la pornografía, la posibilidad de prostitución, esto, lo otro, lo demás allá, todo junto está alentando. Claro. Esta es mi idea. Entonces, ¿también hay mujeres acosadoras? Sí, también hay mujeres acosadoras. Pero bueno, este sería el perfil de acosador más bestia. Luego está el acosador digital soft, amoroso. Que eso no pasa. Y también habrá mujeres así. A mí, yo es que ahí tampoco quiero pecar de muy sectaria, porque a mí amigos míos también me dicen que hay tías igual de cansinas que los hombres. Sí. O sea, esto yo creo que estamos 50-50, ¿eh? Hay tías muy intensas y muy pesadas también, por lo tanto no creo que eso sea y muy algo controladoras también, y entonces pues se equiparan al hombre controlador que no te deja hacer nada, etcétera. Sí, también, es que al hombre también se le cosifica, ¿eh? Lo que pasa es que como no ha hecho su masculinismo para identificarlo, pues... No se entera. Claro. No, bueno, pues yo creo que lo del tema del acoso, cuando ya empieza a ser más severo, creo que debe ser sancionado, pero con leyes bien encuadradas, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley esta de solo sí es sí, creo que puede provocar bastantes errores, pero quiero decir que el problema es ese, ¿no? Que al final la justicia es extremadamente patriarcal también, no solamente si no recuerdo mal, en Irlanda a una mujer que la habían violado, como llevaba tanga, dijeron que era su culpa. Entonces... Sí. Todo ese tipo de comportamientos se tienen que erradicar de esta sociedad y, pues eso, hay que tipificar ese tipo de delitos, ¿no? Porque son delitos al final, son agresiones. Bueno, no sé si para cerrar os gustaría terminar explicando cada una de vosotras cuál sería vuestro feminismo ideal y cuál sería vuestro masculinismo ideal. Pues para mí lo ideal, siempre, en todos los ámbitos, es lo que se complementa, lo complementario. Pues sería lo más ideal para la sociedad, ¿no? Sin ningún tipo de rivalidad. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ella dice. Creo que deben ser movimientos y energías completamente complementarias y no se está consiguiendo. Se está rivalizando mucho y creo que es, en el seno del feminismo es muy necesaria esta reflexión, ¿no? De ver qué está pasando con esto, ¿no? Y por otra parte, en el colectivo de los hombres también es importante hacer la reflexión de que las mujeres no son las únicas que están oprimidas por el sistema, sino que ellos también, ¿no? Y que es importante para que haya un movimiento feminista saludable y un movimiento de masculinismo saludable, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Bueno, pues hasta aquí todas las reflexiones que hemos hecho sobre la instrumentalización del feminismo. Y ha sido un placer debatir con vosotras. Igualmente, chicas. Lo mismo. Gracias.